Le damos la bienvenida una vez más aquí hoy día en el Talmud. Yo quiero regresar al tema, parte número 3, de las dos grandes injusticias. Y recordarle de por qué estoy indicando de las dos grandes de injusticia, parte número 3. Se recuerda que yo tuve una reunión con pastores en el sur de los Estados Unidos por una conferencia de video que lamentablemente no se grabó. Pero aquí hay unos principios y hoy día me quiero dirigir directamente a todos los pastores, todos los predicadores y todos los ministros de la palabra de Dios, específicamente hoy día. Note bien, porque escuchando ahora las entrevistas que se están realizando en los noticieros, y donde hay un sinfín de ministros que están comentando en el internet, en las redes sociales, y utilizan, y la palabra común entre ellos es la palabra injusticia, y lo están utilizando en el término, en el sentido legal. Yo te quiero hablar hoy día sobre esto directamente a ellos. Mira, dos grandes injusticias en el sentido legal de la palabra de Dios ocurren en el Nuevo Testamento. Pero vamos a realizar el versículo específico que hemos estado utilizando como el versículo fundamental de nuestro tema. Dice el apóstol Pablo, que se está dirigiendo a Timoteo. En 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 15 dice lo siguiente. Pablo dice: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y dice: entre los cuales yo soy el primero. Ahora escuche bien. Pablo, cuando era Saulo de Tarso, era un hombre, mis hermanos, pero horrendo. Un malvado de los malvados. Él podía dar clases en malvadad. Pero yo creo que tú comprendes algo. Como ministro, él tuvo que ser salvado igual como cualquier otra persona. Y usted y yo, los ministros de la palabra de Dios, tenemos que ser salvos igual como cualquier otra persona. Y debemos tener mucho cuidado con nuestras actitudes de elevarnos sobre los demás y hablar en términos de condenar al pecador. Porque tú y yo no tenemos esa autoridad de condenar. La responsabilidad es reconocer que el pecador necesita la gracia, la misericordia y el perdón de Dios en su vida, igual como nosotros. Ahora, note bien, ahora vemos un sinfín de ministros en las calles ministrando y actuando culturalmente y participando en todas las cosas que este gran movimiento de antijusticia y antigobierno, anti esto y anti lo demás, y estamos participando supuestamente porque nos queremos identificar con los demás. Que Dios guarda y tenga misericordia de nosotros. Mira, había dos grandes injusticias en el sentido legal de la palabra que ocurren en el Nuevo Testamento. Te recuerda, en primer lugar, el perfectamente inocente. Un hombre perfectamente inocente, Jesús de Nazaret, fue ejecutado por los pecados de los demás. Y no veo nadie protestando esa injusticia que un hombre inocente pagó el precio de los demás. No veo nadie marchando en las calles entre los mundanos y ni siquiera en la iglesia. Y mientras en el segundo lugar había un hombre perfectamente culpable, Saulo de Tarso. Saúl de Tarso, mis hermanos, que fue perdonado y librado. Y era un hombre, un malvado. ¿Cómo es posible que él fue perdonado y liberado? Y no veo nadie protestando eso. Mira, a los ministros. Jesucristo salva al verdadero ministro. Él lo salva. En estos versículos que vemos en 1 Timoteo, en capítulo 15, en capítulo 1, versículo 15 y versículo 16, en estos dos versículos se hacen un sinfín de puntos, mis hermanos, pero solamente quiero tratar con un punto hoy día. Mira, me gustaría hablar directamente a los pastores,
a los predicadores y a los ministros de la palabra de Dios. Mira, la primera cosa que debemos recordar es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Él no vino para condenar, Él vino para perdonar. Este es un dicho o una declaración fiel que acabamos de leer en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15. Es un mensaje verdadero en el que se puede confiar. Y el glorioso mensaje, mis hermanos, es digno que todos lo acepten. Eso es lo que está diciendo 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15. Ni una sola persona debe rechazar o ignorar el mensaje. Y nosotros, como los ministros de la palabra, también no debemos de ignorar o rechazar este mensaje. Y a mí me parece que muchos de nosotros nos estamos identificando con el pueblo, con la cultura. Cuando nosotros debemos elevarnos, mis hermanos, y identificarnos con la palabra, con la escritura. Eso no quiere decir que somos más piadosos o más santos o santulones que los demás, porque no lo somos. Saulo de Tarso tuvo que ser salvo igual como cualquier otra persona, igual nosotros. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo dijo realmente, mira, Cristo tuvo que abandonar realmente al mundo espiritual o a la dimensión para venir a este mundo físico con el fin de salvar a la raza humana. Nos salva, mis hermanos, nos salva de qué? ¿Por qué necesitamos salvar? Porque nos salva del pecado, nos salva de la muerte y nos salva del juicio venidero, mis hermanos. ¿Quién somos nosotros para condenar y juzgar si estamos hablando de toda esta protesta que está impactando en muchos países del mundo que ocurrió en los Estados Unidos? Mire, mi hermano, estos oficiales de la policía involucrados en estos casos van a ser juzgados por la ley del hombre, pero también van a ser juzgados por la ley de Dios, igual como usted y yo. Escúcheme bien. Nos salva del pecado, nos salva de la muerte y nos salva del juicio venidero. Piense bien en Saulo de Tarso, un ministro, porque él se convirtió en un ministro siendo el malvado que él era. No importa cuán pecaminosa, mis hermanos, sea una persona. No importa cuán grande sea un pecado o pecado que él haya cometido. Cristo Jesús vino a salvarlo. Y la persona puede ser salvada, mis hermanos. Mira, tenga mucho cuidado antes que tú comiences a condenar los ministros de Dios. Permíteme, abre su Biblia en Romanos capítulo 13. En Romanos capítulo 13. Mira lo que dice la palabra en Romanos capítulo 13. Y mira lo que dice los primeros 7 versículos. Escuche bien. Dice, comenzando en versículo 1, Romanos capítulo 13. Dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad o a lo ordenado por Dios se ha opuesto. A los que se han opuesto sobre sí recibirán ¿qué? Condenación. Mira lo que dice el versículo 3. El versículo 3 dice, porque los gobernantes, mis hermanos, no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Dice, deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ellas. Mira versículo 4. Pues es para ti un ministro. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces malo, tiene por qué no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador, dice, que castiga al que practica lo malo. Mira versículo 5. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia.
versículo 6. Pues eso también pagáis impuestos, dice, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. Mira, ¿qué te ocupo de algo? Esta palabra ministro está hablando de los oficiales del gobierno, en que incluye la policía. Ellos son ministros en la mano de Dios. La palabra ministro aquí, mis hermanos, si tú no lo sabes, es liturgos. Y liturgos es la palabra que quiere significa que eres un siervo público, mis hermanos, pero él es un funcionario. Así se define la palabra. Es un funcionario dentro del templo y del evangelio. Escuche bien. Estos son ministros en las manos de Dios. Mira, en la iglesia está repleto. Hay pastores, hay predicadores, hay ministros, mis hermanos, que son, mis hermanos, horrible. Que no sirven para nada. Son pecadores, son estafadores. Son, mis hermanos, son malos. Igual se va a encontrar en la policía. Y ambos son ministros. Escúcheme bien. ¿Quiénes somos nosotros para juzgarlos? Tenemos que interceder por ellos. Pedirle al Señor por sus almas. Sí, van a ser juzgados en la tierra. Sí, van a pagar el precio y la consecuencia de sus pecados. Sí, obviamente. Pero también la responsabilidad nuestra. Nuestra responsabilidad como ministros es interceder por sus almas. El punto es el siguiente, mis hermanos. Todo verdadero ministro ha sido salvado por Cristo y de lo contrario no es un verdadero ministro. Imagínense, Saulo de Tarso, que se convierte en el apóstol Pablo, fue un asesino. Y Dios lo perdonó y lo levantó, lo rescató y lo convirtió en un ministro de la palabra de Dios. Incomprensible para nosotros. Es tan necesario que un ministro sea salvo como lo que es para cualquier otra persona. Toda persona necesita ser salvada. Y una vez que ha sido salvado, por terrible, tan horrible que sea su pecado, Cristo puede ponerlo en el ministerio y es precisamente lo que hizo con Saulo de Tarso, el que se convirtió en apóstol Pablo. ¿Cuál es nuestra misión? Tenemos que regresar a nuestra misión, a nuestra tarea como ministros, pastores y predicadores. Yo no me uno con el pueblo, yo no me uno con la cultura, porque se mueven por sus emociones y sentimientos y son autojustificantes en sus sentimientos de condenar, porque cuando ellos dicen que no justicia, no paz, ellos están pidiendo venganza. Dios es el único que tiene el derecho de la venganza. Mi trabajo, su trabajo, es interceder y orar por el pueblo. Que vengan a los pies de Cristo. En San Lucas, en capítulo 19, la palabra de Dios nos dice, en versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar, a lo que se había perdido. El trabajo nuestro es predicar el Evangelio. En Juan capítulo 3 te recuerda ese gran famoso, muy reconocido versículo, en versículos 16 y 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que para todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga que vida eterna. En el siguiente versículo dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. Él no vino para eso, sino para que el mundo sea salvo por él. Permite la juzgada, permite la condenación en la segunda venida, pero en esta venida Él vino para salvar. Y ese es el papel nuestro de compartir ese glorioso mensaje. En San Juan, en capítulo 12, nos recuerda a nosotros lo que dice en versículos 47 y 48. Dice, si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo. Dice, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El siguiente versículo dice, el que me rechace y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Te recuerdo lo que él dice en Hechos. En Hechos capítulo 5, nos recuerda a nosotros en versículo 31, a este Dios exaltó a la diestra
como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Mira, en 1 Timoteo te recuerda así comenzamos en esta sesión. En capítulo 1, versículo 15, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15 dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Así habló Pablo. Déjeme concluir con Hebreos. En el libro de Hebreos, en capítulo 7, versículo 25, mira lo que él dice en la palabra, dice, por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Mis hermanos, ¿quiénes somos nosotros? Que estamos actuando, pensando y hablando igual como el pueblo. Somos llamados para representar la palabra de Dios, el Espíritu de Dios. Mis hermanos, si tú quieres ser indigno de las injusticias del mundo, seamos indignos de nuestro propio comportamiento, mis hermanos. Regresemos a la tarea, regresemos a la misión con cual Dios nos ha llamado, porque hubo dos grandes injusticias. Un hombre perfecto que fue ejecutado, un hombre perfectamente, mis hermanos, culpable, que fue perdonado. ¿Dónde está la protesta de esa realidad?